Jesús nos advirtió. Se revela el mensaje final del Papa Juan Pablo II. www.youtube.com 104 peregrinaciones, 132 países, 1,7 millones de kilómetros recorridos. Estas cifras no son meras estadísticas, representan la extraordinaria vida del Papa Juan Pablo II, un hombre que dio la vuelta al mundo incansablemente, llevando consigo un mensaje de esperanza y fe. Sin embargo, su último viaje, realizado sin siquiera salir de la cama, puede resultar el más significativo de todos. En esos últimos momentos, nos dejó un mensaje tan profundo, tan crucial, que resuena profundamente con las palabras del propio Jesús. ¿Cuál fue este mensaje y por qué se siente más urgente hoy que nunca? Imagínese si el líder religioso más influyente del mundo dejara un mensaje secreto y transformador. Un mensaje tan poderoso que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la fe, la vida y el futuro. Cuando la salud del Papa Juan Pablo II se deterioró en la primavera de 2005, el mundo contuvo colectivamente la respiración, esperando escuchar sus últimas palabras. Serían una revelación que cambiaría nuestra comprensión, una advertencia para guiar a la humanidad o simplemente una despedida pacífica. A medida que el estado del Papa empeoraba, empezaron a circular rumores sobre sus últimos momentos. Algunos expertos afirmaban que había pronunciado una palabra profética, mientras que otros insistían en que sus últimas palabras habían sido una humilde oración. Esta incertidumbre no hizo más que alimentar la creciente expectación, mientras el mundo esperaba la conclusión de un pontificado que ya había presenciado tanto. Imagínese la escena. La plaza de San Pedro, un lugar típicamente de multitudes bulliciosas, ahora estaba sumida en un silencio inquietante. Miles de personas se reunieron, con la mirada fija en la ventana del apartamento del Papa, como si pudieran vislumbrar el profundo momento de su fallecimiento. En el interior, los funcionarios del Vaticano se movían con silenciosa urgencia, sus susurros resonaban por los antiguos pasillos. El Papa Juan Pablo II, que en su día fue un hombre de energía y vitalidad ilimitadas, ahora yacía inmóvil en su sencilla cama. Sin embargo, incluso cuando su cuerpo le fallaba, sus más allegados lo describieron como un hombre en paz, con la mente aguda y una fe inquebrantable. Un colaborador cercano recordó que sus ojos, aunque debilitados por la edad, parecían contener una sabiduría antigua, un conocimiento más allá de este mundo. ¿Se estaba preparando el Papa para compartir un último y crucial mensaje con la humanidad? Con cada hora que pasaba, la especulación alcanzaba su punto álgido. Algunos creían que revelaría un secreto sobre el futuro de la Iglesia, mientras que otros se preguntaban si podría ofrecer una visión de los misterios del más allá. El mundo observaba, esperando que el Papa, que había presenciado tanto de la historia, impartiera una verdad final en su último aliento. Entonces, el 2 de abril de 2005, llegó el momento. Mientras sus ayudantes más cercanos se reunían a su alrededor, el Papa Juan Pablo II pronunció sus últimas palabras. Sin embargo, no fueron nada parecido a lo que nadie había esperado. No hubo una profecía dramática ni una declaración teológica, solo una frase tranquila y sencilla: «Déjame ir a la casa del Padre». Estas 7 palabras, tan humildes en su sencillez, provocaron ondas de conmoción y contemplación en el mundo católico y más allá. ¿Pero qué significaban? ¿Eran simplemente las palabras de un hombre moribundo que buscaba la paz, o había un significado más profundo por descubrir? Para comprender verdaderamente el poder del mensaje final del Papa Juan Pablo II, debemos mirar más allá de las palabras mismas y considerar la vida que nos llevó hasta ese momento, una vida llena de milagros, profecías y una fe inquebrantable. A menudo, los mensajes más profundos se esconden debajo de las frases más simples, esperando que nos detengamos y reflexionemos. Al explorar el significado de estas últimas palabras, comenzamos a entender cómo encapsulan no solo la esencia del papado de Juan Pablo II, sino también la esencia de su visión del mundo. Este era un hombre que había sobrevivido a múltiples intentos de asesinato, enfrentado los desafíos de los regímenes comunistas y presenciado algunos de los eventos más significativos de la historia moderna. En su último aliento, trató de enseñarnos algo invaluable sobre la fe, el coraje y el viaje final que todos debemos emprender.
Imagine sobrevivir no a uno, sino a varios encuentros que amenazaron su vida. Para el Papa Juan Pablo II, estos momentos fueron más que meros roces con la muerte, fueron actos de intervención divina. Desde el camión nazi que casi le costó la vida hasta las balas del asesino que habrían matado a muchos otros, cada situación de riesgo parecía llevar consigo un mensaje oculto. Pero, ¿qué significado había detrás de esos momentos y cómo moldearon su mensaje final? La vida de Juan Pablo II fue un tapiz de supervivencia milagrosa que llevó a muchos a creer que estaba bajo la protección especial de un poder superior. En 1944, siendo un joven Karol Wojtyła, escapó por poco de la muerte cuando un camión nazi lo atropelló. En lugar de quebrantar su espíritu, esta experiencia alimentó su llamado al sacerdocio. Fue como si el destino mismo hubiera intervenido, guiándolo hacia un propósito que en última instancia cambiaría el mundo. Pero el evento más impactante y que cambió su vida llegó casi 4 décadas después, el 13 de mayo de 1981. La plaza de San Pedro, un lugar de oración y paz, estalló en caos cuando sonaron disparos. El Papa recibió un disparo. El mundo contuvo la respiración mientras los cirujanos luchaban por salvarle la vida. Las balas atravesaron su cuerpo, pero por lo que pareció un milagro, no alcanzaron ninguno de sus órganos vitales. ¿Fue suerte? ¿O hubo algo más en juego? El Papa Juan Pablo II no tenía dudas. Creía que la Virgen María había guiado esas balas, salvándole la vida para un propósito mayor. En un acto extraordinario de fe, más tarde colocó una de las balas en la corona de la estatua de Nuestra Señora de Fátima, un gesto simbólico que vincularía para siempre su supervivencia a lo divino. La conexión era innegable. El intento de asesinato ocurrió el día de la festividad de Nuestra Señora de Fátima, una coincidencia demasiado precisa para ignorarla. Esta situación de riesgo alteró fundamentalmente a Juan Pablo II. Cuando salió del hospital, su fe en la intervención divina era más fuerte que nunca. Su famosa frase, una mano disparó el tiro, otra lo dirigió. Estas palabras conmocionaron al mundo católico. ¿Estaba sugiriendo que incluso la violencia y la tragedia podían tener un lugar en un plan divino? La inquebrantable creencia del Papa Juan Pablo II en la protección divina no terminó allí. Cada supervivencia milagrosa parecía afirmar su sentido de propósito y su creencia en la guía celestial. ¿Qué mensaje se suponía que debía transmitir? Al mirar hacia atrás en su vida, surge un patrón distinto. Cada experiencia cercana a la muerte parecía fortalecer su determinación, profundizar su fe y aclarar su misión. Desde su enfrentamiento a la tiranía de los regímenes comunistas hasta la superación de las diferencias entre las distintas religiones, Juan Pablo II vivió como si estuviera siguiendo un plan divino. Por eso, cuando leemos sus últimas palabras, «Déjame ir a la casa del Padre», no las vemos como una simple petición de paz, sino como la culminación de una vida dedicada a danzar entre este mundo y el otro, una vida que siempre parecía guiada por un poder superior. Al ahondar en las reflexiones del Papa Juan Pablo II sobre el sufrimiento y la muerte, empezamos a ver cómo sus encuentros personales con la mortalidad moldearon su profunda perspectiva sobre la vida. Su mensaje final no fue solo un reflejo de su propio recorrido, sino también una invitación a todos nosotros a ver nuestras vidas y las luchas que hay en ellas a través de la lente de la fe y el propósito divino. Me alegro de mis sufrimientos. Estas palabras, extraídas del apóstol San Pablo, se convirtieron en la piedra angular de algunas de las enseñanzas más controvertidas y revolucionarias de Juan Pablo II. Pero, ¿cómo podía un hombre que había conocido tanto dolor encontrar alegría en sus luchas? La respuesta se encuentra en el corazón del papado de Juan Pablo II y se resume en el mensaje final e inolvidable que dejó al mundo. En una sociedad que a menudo valora la comodidad y el placer por encima de todo lo demás, el Papa Juan Pablo II se atrevió a proponer una idea radical: el sufrimiento podía ser un regalo. Sus enseñanzas sobre el significado del dolor y las dificultades no eran solo reflexiones teológicas, desafiaban todo lo que el mundo moderno cree sobre las luchas de la vida. Mientras que muchos de nosotros hacemos grandes esfuerzos para evitar el sufrimiento, el Papa Juan Pablo II lo vio como una fuente potencial de fortaleza y propósito, un trampolín hacia un crecimiento espiritual más profundo.
Pero, ¿de dónde surgió esta perspectiva extraordinaria? La respuesta se encuentra en las mismas pruebas que había soportado a lo largo de su vida. Desde sobrevivir a la ocupación nazi hasta enfrentar los efectos debilitantes de la enfermedad de Parkinson, Juan Pablo II no era ajeno al sufrimiento. Sin embargo, en lugar de permitir que estas dificultades lo quebraran, permitió que lo acercaran a lo divino. Sus enseñanzas eran un marcado contraste con la fijación del mundo moderno en las soluciones rápidas y la gratificación instantánea. En una época en la que el sufrimiento a menudo se considera algo que debe evitarse a toda costa, el Papa argumentó que el dolor podría conducirnos al crecimiento espiritual y a una conexión más cercana con Dios. El Papa Juan Pablo II creía que al aceptar nuestro sufrimiento podíamos participar en la obra redentora de Cristo. Vivir para el Señor significa reconocer que el sufrimiento, aunque sigue siendo un mal y una prueba en sí mismo, siempre puede convertirse en una fuente de bien, escribió una vez. Estas palabras no eran meras ideas teóricas, eran verdades vividas. Cuando su propio cuerpo comenzó a fallarle en sus últimos años, Juan Pablo II encarnó estas enseñanzas, demostrando al mundo lo que significaba vivir la fe en medio del sufrimiento. Su lucha pública contra la enfermedad de Parkinson se convirtió en un testimonio de su profunda creencia en el poder transformador del sufrimiento. El hombre que una vez había esquiado y caminado ahora temblaba y luchaba por hablar, pero no se retiró al aislamiento. En cambio, permitió que el mundo fuera testigo de su declive, utilizando su dolor como un poderoso mensaje de esperanza, dignidad y fe inquebrantable. ¿Qué significan, entonces, estos momentos finales a la luz de sus enseñanzas? Cuando el Papa Juan Pablo II yacía en su lecho de muerte, no gritó de miedo o agonía. No pidió que lo liberaran de su dolor, sino que dijo con calma: «Déjame ir a la casa del Padre». Estas 7 palabras encapsularon la esencia misma de la obra de su vida. No eran una súplica desesperada de alivio, sino una expresión tranquila de alegre anticipación por lo que estaba por venir. Su mensaje final fue un reflejo de todo lo que había enseñado sobre el sufrimiento, que incluso en nuestras horas más oscuras, la paz, el propósito y la gracia están a nuestro alcance. Al reflexionar sobre los últimos días del Papa Juan Pablo II, vemos cómo puso sus enseñanzas en práctica una última vez. Su decisión de continuar cumpliendo con sus deberes papales, a pesar de su mala salud, cautivó al mundo. Muchos se preguntaron si estaban presenciando un martirio moderno. Y tal vez, en cierto modo, lo estaban. Para el Papa Juan Pablo II, su sufrimiento se convirtió en un medio de gracia y, a través de él, pudo dejar un legado duradero sobre cómo vemos los mayores desafíos de la vida. El 31 de enero de 2005, un simple anuncio del Vaticano causó conmoción en todo el mundo: las audiencias públicas del Papa Juan Pablo II se suspendían debido a una enfermedad. En ese momento, pocos podrían haber sabido que este era solo el comienzo de un viaje espiritual que cautivaría a personas de todas las religiones. A medida que su salud se deterioraba rápidamente, el Papa Juan Pablo II tomó una decisión que sorprendió al mundo. En lugar de retirarse de la vida pública, eligió continuar con sus deberes papales. Esta decisión transformó su sufrimiento en una profunda declaración sobre el poder del espíritu humano. A pesar de estar frágil y apenas poder hablar, el Papa Juan Pablo II insistió en aparecer ante miles de personas. Esta fue la prueba definitiva de sus enseñanzas sobre el sufrimiento, y tal vez incluso más, un testimonio viviente del poder perdurable de la fe. A medida que se difundía la noticia de su condición de deterioro, la gente acudía en masa a la plaza de San Pedro, con la esperanza de ver por última vez al hombre al que habían llegado a amar como el Papa del pueblo. Sus últimas apariciones públicas fueron nada menos que extraordinarias. El domingo de Pascua, 27 de marzo de 2005, a pesar de su evidente declive físico, el Papa Juan Pablo II hizo un último esfuerzo heroico para bendecir a la multitud. Incapaz de pronunciar las palabras tradicionales de la bendición apostólica, levantó la mano derecha en una bendición silenciosa. La plaza quedó sumida en un silencio sobrecogido, la gravedad del momento abrumaba a todos los presentes. Los que estuvieron más cerca del Papa en sus últimos días pintaron un retrato de fe inquebrantable y determinación notable.
Incluso cuando su cuerpo se debilitaba, su espíritu se mantuvo firme. Los funcionarios del Vaticano hablaron de su dedicación a su misión pastoral, sus ojos todavía tenían una sabiduría que parecía trascender este mundo. Su elección de permanecer en el corazón espiritual de su papado, el Vaticano, decía mucho. Cada respiración entrecortada, cada lucha visible, parecía transmitir sus enseñanzas sobre la dignidad de la vida y la sacralidad del sufrimiento. ¿Fue este un martirio moderno? En muchos sentidos, sí. La vida del Papa Juan Pablo II, y particularmente sus últimos días, se convirtieron en una profunda demostración de cómo el sufrimiento, cuando se acepta con fe, puede transformar no solo al individuo sino también al mundo que lo rodea. El significado del sufrimiento público del Papa Juan Pablo II se hizo cada vez más evidente para la gente de todo el mundo. Aquí estaba un hombre que no solo predicaba sobre la aceptación de los desafíos de la vida, sino que los vivía, incluso hasta su último aliento. Sus últimos días sirvieron como una poderosa encarnación de su mensaje de toda la vida, un sermón viviente sobre la esperanza, la dignidad y la fuerza del espíritu humano. Cuando el Papa Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005, el mundo se dio cuenta de que había presenciado algo extraordinario. Sus últimos días no fueron simplemente el final de una vida, sino una profunda lección de fe, coraje y liderazgo. El hombre que había pasado su vida difundiendo esperanza en todo el mundo había reservado su viaje más poderoso para el final, el viaje de la vida a la muerte, vivido a la vista de todo el mundo. Entonces surgió la pregunta, ¿cómo respondería el mundo a esta extraordinaria muestra de fe y fortaleza? La respuesta reveló el verdadero alcance de la influencia del Papa Juan Pablo II, que trascendió las fronteras religiosas y nacionales. Cuando se difundió la noticia de su fallecimiento, una ola de emoción sin precedentes recorrió el mundo. ¿Podría la muerte de un hombre realmente tocar los corazones de millones, incluso de aquellos que no profesan la fe católica? Las escenas que se desarrollaron en Roma y más allá revelaron una verdad que sorprendió a muchos. Una vida, bien vivida, podía de hecho cambiar el mundo. La campana del Vaticano sonó en señal de duelo, y sus tonos sombríos resonaron en la plaza de San Pedro. Pero esto fue solo el comienzo. En cuestión de horas, aproximadamente 3 millones de personas comenzaron su peregrinación a Roma, creando un mar de humanidad que nunca antes se había visto en la ciudad eterna. La magnitud de esta efusión espontánea fue asombrosa. ¿Cómo pudo un hombre inspirar tanta devoción? En los días previos al funeral del Papa, decenas de miles de personas se reunieron en la plaza de San Pedro y mantuvieron una vigilia durante toda la noche. Jóvenes peregrinos, con sus voces elevadas en cánticos y oraciones, vigilaban afuera del apartamento del Papa. Era como si estuvieran tratando de aferrarse a cada último momento con un hombre que, para muchos, representaba no solo un líder religioso sino también un símbolo de esperanza y fortaleza moral. Pero el duelo no se limitó a Roma. En todo el mundo, desde Nueva York hasta Nairobi, desde Varsovia hasta Manila, personas de todas las religiones y orígenes se unieron en el dolor. En Polonia, la patria de Juan Pablo II, una nación se detuvo, unida en el dolor por su hijo más famoso. ¿Había otra figura en la historia moderna que pudiera reivindicar un impacto global tan grande? Los líderes mundiales, a menudo divididos por la política y la ideología, se encontraron unidos en la admiración por el pontífice caído. Incluso aquellos que habían estado en desacuerdo con él políticamente hablaron de su compromiso inquebrantable con la paz y la reconciliación. Sus esfuerzos por mejorar las relaciones entre católicos y judíos dejaron a la comunidad judía con la sensación de haber perdido a un hermano y protector. ¿Podría ser esta la verdadera medida del hombre, su capacidad para superar las divisiones y tocar corazones a través de las fronteras? Al llegar el día del funeral, ocurrió algo extraordinario. Los jefes de Estado de varios países, algunos de ellos enemigos acérrimos, se pararon uno al lado del otro, presentando sus respetos. Por un breve momento, las diferencias políticas se dejaron de lado en honor a un hombre al que todos veían como un amigo común. ¿Podría cualquier otro acontecimiento haber provocado un momento de unidad global como ese? La magnitud del duelo y los homenajes no fue solo un reflejo de la tristeza por la muerte de un líder.
fue un testimonio de la capacidad única de Juan Pablo II para conectar con la gente en un nivel profundamente personal, a pesar de su estatura mundial. Desde sus peregrinaciones al extranjero hasta sus mensajes de esperanza durante la Guerra Fría, había tocado vidas de maneras que trascendían las fronteras religiosas y nacionales. Mientras el mundo se despedía del Papa Juan Pablo II, una pregunta persistía. ¿Qué había en este hombre que inspiraba tanto dolor y admiración universal? La respuesta, al parecer, no estaba solo en sus palabras o acciones, sino en la esencia misma de su ser, una encarnación viviente de la fe, el coraje y el compromiso inquebrantable con sus creencias. Sin embargo, incluso mientras el mundo lloraba, otro misterio comenzó a desvelarse. ¿Qué mensaje había dejado este hombre extraordinario en sus últimos momentos? La respuesta a esa pregunta nos llevaría a un viaje profundo al corazón de las enseñanzas del Papa Juan Pablo II, revelando un mapa del tesoro espiritual que podría guiar a la humanidad en tiempos inciertos. ¿Podrían las palabras de un hombre moribundo contener la clave del futuro de la humanidad? Las últimas palabras del Papa Juan Pablo II, «Déjame ir a la casa del Padre», han provocado un sinfín de debates e interpretaciones. A primera vista, estas palabras parecen sencillas, una humilde petición de pasar de esta vida a la otra. Pero en los años transcurridos desde su muerte, teólogos, eruditos y creyentes por igual han ofrecido una variedad de interpretaciones. Algunos las ven como una profunda expresión de fe, que hace eco de las promesas bíblicas de vida eterna. Otros las ven como un llamado a todos nosotros para que volvamos nuestros corazones hacia Dios en tiempos de crisis. El debate continúa, y las diferentes opiniones de los expertos proporcionan abundante combustible para la discusión. Algunos conocedores del Vaticano sostienen que las últimas palabras del Papa reflejan su devoción de toda la vida a la divina misericordia, un tema central de su papado. Sostienen que incluso en sus últimos momentos estaba enseñando al mundo sobre la compasión y la reconciliación. Los escépticos, sin embargo, se preguntan si estamos leyendo demasiado en una declaración personal. Cuando examinamos la frase, «casa del Padre», dentro del contexto de la doctrina católica y las enseñanzas bíblicas, el panorama se vuelve más complejo. El concepto de la casa del Padre, que suele verse como una referencia al cielo, trae a la mente promesas de resurrección y descanso eterno. ¿Estaba el Papa Juan Pablo II señalando sutilmente estos temas en su última declaración? Los estudiosos religiosos han establecido conexiones entre las últimas palabras del Papa y sus enseñanzas anteriores. Un teólogo señaló que la frase resume la visión de Juan Pablo II sobre el sufrimiento, que es un camino hacia el crecimiento espiritual y una conexión más profunda con Dios. ¿Podrían sus últimas palabras instarnos a aceptar los desafíos de la vida como oportunidades de transformación? Cuanto más examinamos estas 7 palabras, más profunda se hace la anticipación. ¿Y si el Papa Juan Pablo II estuviera ofreciendo una advertencia profética sobre el estado del mundo? Algunos han especulado que Juan Pablo II, conocido por sus astutas percepciones geopolíticas, estaba dejando un mensaje codificado sobre el futuro de la humanidad. ¿Podría su referencia a la casa del Padre ser un llamado a la unidad global frente a los desafíos crecientes? Después de años de reflexión y análisis, se destaca una interpretación. Las últimas palabras del Papa Juan Pablo II fueron a la vez profundamente personales y de relevancia universal. Al expresar su disposición a ir a la casa del Padre, estaba mostrando cómo enfrentar la muerte y, por extensión, los mayores desafíos de la vida con dignidad, fe y esperanza. Esta interpretación se alinea con las enseñanzas que el Papa Juan Pablo II impartió a lo largo de su vida sobre la santidad de la vida humana y el poder transformador de la fe. Sus palabras ofrecen una hoja de ruta espiritual para navegar por nuestras luchas personales y globales. Al reflexionar sobre el impacto duradero de su mensaje final, nos preguntamos, ¿cómo podrían estas palabras guiarnos a través de las aguas turbulentas del mundo de hoy? ¿Podrían ser la clave para comprender la fe, el coraje y el espíritu humano frente a la adversidad? El mensaje final del Papa Juan Pablo II sigue resonando con una relevancia asombrosa, especialmente mientras el mundo se enfrenta a las crisis modernas.
En una era marcada por las divisiones políticas, el malestar social y la incertidumbre moral, sus enseñanzas sobre la misericordia, la reconciliación y la dignidad de la vida humana son más necesarias que nunca. Su muerte y la respuesta que generó subrayan la profundidad de su impacto, pero son sus últimas palabras: déjame ir a la casa del Padre, las que han hecho que la gente reflexione sobre un significado más profundo y profético. Las luchas globales de hoy, desde el auge del autoritarismo hasta la continua pandemia, parecen hacer eco inquietantemente de las preocupaciones que Juan Pablo II abordó a lo largo de su papado. Sus enseñanzas advertían sobre los peligros morales que enfrenta la sociedad moderna, el creciente materialismo, el capitalismo desenfrenado y la erosión de la dignidad humana, cuestiones que solo se han vuelto más urgentes. Su llamado a la unidad espiritual, la compasión y la importancia de comprender el sufrimiento de los demás es un marcado contraste con el mundo en el que habitamos, que a menudo está impulsado por la división y la retribución. En estos tiempos difíciles, las últimas palabras del Papa pueden ser una clave para navegar por los desafíos de hoy. ¿Podría su mensaje ser algo más que una simple despedida? Muchos teólogos creen que sus palabras sirven como una hoja de ruta para la humanidad, un llamado a mirar más allá de las divisiones políticas y sociales, a buscar la unidad espiritual y a redescubrir las conexiones más profundas que nos unen. Como señala la Dra. María González, la visión de Juan Pablo II del amor como una elección virtuosa, en lugar de un sentimiento transitorio, nos desafía a buscar conexiones más significativas en un mundo cada vez más impulsado por intercambios superficiales. Pero ¿hay algo más en el mensaje final del Papa Juan Pablo II que un simple llamado espiritual a la reconciliación? Algunos estudiosos y creyentes sostienen que sus palabras contienen una advertencia profética, que se refiere no solo a nuestra condición actual sino también al futuro. Su percepción de los peligros de la decadencia moral y espiritual, junto con su defensa de la divina misericordia, sugieren que previó un tiempo en el que la humanidad se enfrentaría a un período de gran prueba y agitación, que en última instancia conduciría a un momento de paz y despertar espiritual. La idea de que Juan Pablo II era un profeta, alguien que veía más allá de los desafíos inmediatos de su tiempo, ha ganado fuerza en los últimos años. Sus advertencias sobre el capitalismo desenfrenado y el declive de los valores morales parecen haber sido proféticas, especialmente ahora que presenciamos las consecuencias globales de tales tendencias. Sus palabras finales, déjame ir a la casa del Padre, pueden no solo reflejar un anhelo personal por el cielo, sino una invitación universal a volver a nuestras raíces espirituales, a enfrentar nuestros miedos y aspiraciones, y a navegar por un futuro incierto con fe y compasión. Algunos interpretan sus últimas palabras como una señal de una gran purificación, un tiempo en el que el mundo se verá obligado a afrontar sus mayores desafíos, como la creciente polarización de las sociedades y el surgimiento de regímenes autoritarios. Sin embargo, esta visión de un mundo en crisis también puede contener las semillas de la renovación. El mensaje de Juan Pablo II nos desafía a pensar más allá del poder mundano y la riqueza material, instándonos en cambio a reconectarnos con nuestra esencia espiritual. La vida del Papa y su muerte nos recuerdan que las respuestas a los mayores desafíos del mundo pueden estar en la transformación espiritual de individuos, comunidades y naciones. El verdadero poder del mensaje final de Juan Pablo II, entonces, podría no estar en predecir eventos específicos, sino en ofrecer un principio rector para la transformación personal y colectiva. En un mundo lleno de incertidumbre, su llamado a abrazar la compasión, el perdón y la unidad ofrece un marcado contraste con las fuerzas que buscan dividirnos. Ya sea que consideremos sus palabras como proféticas o no, su sabiduría es innegable. Tal vez la verdadera prueba de su visión profética no esté en lo que predijo, sino en cómo elegimos responder. Su vida ofrece numerosos ejemplos de cómo vivir en medio de la adversidad, desde perdonar a su posible asesino hasta encontrar fuerza en el sufrimiento. Estas enseñanzas nos desafían a mirar hacia nuestro interior, a considerar cómo podemos aplicar su mensaje a nuestras propias vidas y a reconfigurar nuestro futuro. Si aceptamos su visión de misericordia, reconciliación y renovación espiritual, tal vez encontremos el camino a seguir, uno que refleje la esperanza, la fe y el coraje que ejemplificó el Papa Juan Pablo II.
Imaginemos un mundo en el que la antigua sabiduría de las enseñanzas del Papa Juan Pablo II guíe nuestra respuesta a los problemas de hoy. Puede parecer improbable, pero para quienes han aceptado su mensaje, se está convirtiendo en una realidad. Desde la transformación personal hasta la unidad mundial, las últimas palabras del Papa ofrecen una posible hoja de ruta para superar los desafíos de nuestro tiempo. Al enfrentar el futuro, estas enseñanzas pueden resultar la clave para navegar en nuestro mundo incierto. Las enseñanzas del Papa Juan Pablo II ofrecen una hoja de ruta profunda y práctica para navegar por las complejidades del siglo XXI, y su mensaje final sirve como un faro de esperanza en un mundo marcado por la incertidumbre y la división. Sus pensamientos sobre el sufrimiento, el perdón y el amor desafían la cosmovisión moderna, pero brindan una sabiduría atemporal para quienes están dispuestos a aceptarlos. Consideremos el enfoque radical del Papa sobre el sufrimiento. En una era obsesionada con la comodidad y la gratificación instantánea, sus palabras, "me regocijo en mis sufrimientos", suenan casi extrañas. Sin embargo, para quienes las han tomado en serio, se han convertido en una poderosa herramienta para la transformación personal. En lugar de ver las dificultades como una carga, Juan Pablo II nos invitó a verlas como una oportunidad para el crecimiento espiritual. María, una sobreviviente de cáncer que abrazó esta perspectiva, ejemplifica el poder transformador de sus enseñanzas. Al encontrar fuerza en su sufrimiento, se conectó con algo más grande que ella misma, un viaje que no solo profundizó su propia fe sino que inspiró a innumerables personas. Este cambio de perspectiva, de ver el sufrimiento como un enemigo a verlo como un medio de conexión espiritual, podría ser la clave para alcanzar la verdadera paz interior. Las enseñanzas del Papa no se limitan a las luchas personales, sino que se extienden al nivel social. Su llamado al perdón y la reconciliación ofrece un poderoso antídoto al mundo polarizado de hoy. Imaginemos si abrazamos el espíritu de compasión del Papa, como el perdón que extendió a su posible asesino, cuando enfrentamos divisiones políticas y sociales. ¿Podría este acto radical de amor ayudar a sanar comunidades fracturadas y aliviar las tensiones de nuestro tiempo? Según líderes espirituales, como el Padre Thomas, que trabaja en zonas de conflicto, el amor no es meramente un sentimiento fugaz, sino una elección consciente. Elegir el amor, incluso frente al odio, es lo que puede cambiar el mundo. Las investigaciones respaldan esta idea. Los estudios muestran que las personas que se involucran profundamente con las enseñanzas espirituales experimentan niveles más altos de bienestar personal y contribuyen a la armonía social. La vida del Papa Juan Pablo II fue un testimonio de esta verdad. No solo nos dejó sabiduría espiritual, sino una guía práctica sobre cómo podemos transformar nuestras vidas y, por extensión, el mundo. Sus enseñanzas son una hoja de ruta para navegar por las tormentas de la vida, ofreciéndonos un camino hacia la reconciliación, la compasión y la renovación espiritual. Pero lo que verdaderamente distingue a estas enseñanzas es su capacidad de encender una transformación personal profunda. Al aceptar el sufrimiento, practicar el perdón y elegir el amor, no solo cambiamos el mundo que nos rodea, sino que nos cambiamos a nosotros mismos. Y al hacerlo, tenemos el potencial de cambiar el mundo a mayor escala. Mientras enfrentamos los inmensos desafíos de nuestro tiempo, la sabiduría del Papa Juan Pablo II nos ofrece un faro de esperanza. Sus últimas palabras, "déjame ir a la casa del Padre", nos invitan a embarcarnos en un viaje espiritual, un viaje que, aunque arraigado en su fe personal, tiene un significado universal. Estas palabras no solo reflejan su despedida personal, sino un profundo mensaje para la humanidad, que el verdadero significado de la vida radica en nuestra conexión con lo divino, en trascender nuestras luchas terrenales y en encontrar la paz frente a lo desconocido. Para el Papa Juan Pablo II, enfrentar la muerte con gracia y paz no fue solo un triunfo personal, sino una lección para todos nosotros. Su vida estuvo llena de adversidades, desde sobrevivir a intentos de asesinato hasta desafiar regímenes opresivos, pero su ejemplo fue de fe, amor y perdón inquebrantables. Sus últimos momentos fueron un poderoso testimonio de la fortaleza del espíritu humano cuando se basa en estas virtudes. Tal vez sea hora de que reflexionemos más profundamente sobre esta lección final. Si el Papa pudo enfrentar la muerte con serenidad,
¿Qué podríamos aprender sobre cómo enfrentar las incertidumbres y los desafíos de nuestras propias vidas? El Papa Juan Pablo II nos enseñó que a través de la fe, la compasión y el amor, podemos soportar las mayores pruebas. Sus enseñanzas nos desafían a mirar más allá de las comodidades temporales de la vida y a abrazar una conexión más profunda y duradera con nuestra esencia espiritual. Al mirar hacia el futuro, la pregunta sigue siendo: ¿atenderemos el llamado de las últimas palabras del Papa Juan Pablo II? Su legado continúa dando forma a nuestro mundo en formas que recién están comenzando a revelarse. Sus enseñanzas, basadas en el amor, el perdón y la reconciliación, ofrecen una guía universal para encontrar esperanza, coraje y significado en tiempos de incertidumbre. Si adoptamos estos principios, no solo podremos transformarnos a nosotros mismos, sino que también contribuiremos a sanar el mundo. Frente a lo desconocido, la sabiduría del Papa Juan Pablo II brilla como una luz que nos guía hacia un futuro arraigado en la paz, la fe y la humanidad compartida.